Greetings, friends, and welcome to today's webinar. Saludos, colegas. Bienvenidos y bienvenidas a este webinario. Quisiera comentarles que tenemos interpretación simultánea al español y al inglés. Por favor, escojan el idioma que quieren escuchar en el botón que aparece en la parte inferior de su pantalla. En muchos países en el mundo se ha negado la ciudadanía a comunidades enteras, hoy y en el pasado, solo por su origen étnico, o su ascendencia. La mayoría de estos casos se trata de grupos minoritarios que llevan viviendo en el país desde hace generaciones. Y tales medidas de denegación o privación han convertido a estas comunidades en apátridas en el terreno, es decir, que ni siquiera pueden cruzar una frontera internacional. Las prácticas discriminatorias de ciudadanía sancionadas por el Estado no son un fenómeno nuevo. En el pasado, los estados han utilizado a menudo el acceso a la ciudadanía como una herramienta para marginar aún más a las minorías que no están consideradas como parte de sus ciudadanos. Cuando la soberanía se cruza con el racismo, que es un producto del poder y el privilegio, la historia nos ha demostrado que este nexo se traduce a veces en que los estados niegan la ciudadanía a grupos minoritarios enteros, que se convierten así en apátridas. Es un medio para oprimir y subordinar a grupos enteros. Como no ciudadanos, estas minorías apátridas privadas de derechos se vuelven extremadamente vulnerables a los abusos y a la explotación. Hoy tendremos una conversación desde la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales y exploraremos la siguiente pregunta. ¿Es la apatridia un producto de la nacionalidad racializada? Hoy tendremos la conversación moderada por el reverendo Hans Uko, ministro ordenado de la Iglesia de Suecia, reconocido académico en el campo de las relaciones y el diálogo interreligioso. Él es doctor en teología por el Senado del Serampore College en Calcuta, India. Durante casi 20 años fue ejecutivo del programa del Consejo Mundial de Iglesias de la Oficina de Relaciones y Diálogo Interreligioso en Ginebra desde el 1989 al 2008. Es el expresidente de Religiones por la Paz Europa y ha prestado sus servicios a Arigato Internacional en varias posiciones como asesor interreligioso en Tokio, presidente de su Consejo de Oración y Acción por los Niños en Nueva York. También fue presidente del Instituto Nórdico de Gulen y formó parte del Consejo de Administración del Seminario de Hartford. También trabajó por la Paz para la promoción de la armonía interreligiosa y también fue titular de la Cátedra Roche de la Investigación Interreligiosa de 2019 a 2020 en la Universidad de Nanzan, Nagoya, en Japón. Sin más demora, le doy la palabra al reverendo Dr. Hans Uko. Muchísimas gracias por esta invitación. Debo confesar que soy de la generación más antigua y no estoy acostumbrado a Zoom. Así es que por favor tengan paciencia conmigo, pero entiendo que Segma va a ayudarme. Para comenzar, quisiera compartir algunas palabras para ilustrar la importancia de la existencia de la apatridia, que no debemos justificar para esta conversación. El mundo ha sido testigo de esta realidad de la apatridia en Myanmar, en Burkina Faso, en Mali, en Ghana, en la Costa de Marfil. Hay muchos kurdos en muchos lugares, en otros lugares también, como la República Dominicana. La apatridia se manifiesta de muchas maneras y con muchas cifras. Y en conjunto hay millones y millones de personas apátridas. Estas personas desaparecen fácilmente entre los miles y miles de personas apátridas. Solo vemos el bosque y no vemos el árbol individual. Y a veces es más fácil enfocarse en solo un árbol en vez de en el bosque.
La ciudadanía a veces se da por sentado y lo vemos como una obligación de los estados de garantizar una nacionalidad. Es impensable a veces saber o pensar que hay personas que viven sin una nacionalidad. En Europa, vivir sin nacionalidad y derechos es la realidad que viven muchas personas, como lo vemos en la realidad Roma. Ya que las comunidades prefieren no mezclarse con otras comunidades en los países de acogida. El racismo, entonces, se convierte en una consecuencia de los estereotipos para establecer los parámetros de quién es quién. Y esto encaja en la mentalidad de nuestra época. La identidad, las políticas, donde se identifican agendas desarrolladas en estas identidades. Y la realidad triste es que mientras más poder exista, más discriminación existe contra las diversas identidades. En este sentido, las identidades ya no son un potencial, sino un peligro. Yo nací en Suecia, apátrida, nací apátrida y pensaba que se me iba a reconocer como un hijo de mi madre, una mujer judía y sueca en términos de nacionalidad. Pero se me puso la misma nacionalidad en la misma categoría que mi padre, que era un refugiado judío nazi en Alemania, que tuvo que dejar a su madre atrás y tuvo que huir a Dinamarca a través de los Países Bajos y llegó a Suecia. Se tardó 15 años en obtener su nacionalidad sueca. Y recuerdo desde muy temprano que él veía su nacionalidad como algo que se le había dado bajo condiciones, bajo la condición de que se comportara, que mantuviera un perfil bajo y que no llamara la atención o que fuera un recurso negativo para Suecia, sino un atributo para el país. Yo aprendí que siempre se nos enseñó a nunca insistir, siempre a dar y no a recibir. El hecho de ser apatridia, sin importar el hecho de que ya éramos suecos, era un sentimiento que duró muchos años para mí, para mi padre. El hecho de recibir la ciudadanía sueca bajo condiciones, este sentimiento de estar bajo prueba duró toda su vida. Es un sentimiento antisemitista que duró por muchos años y pensaba, siempre tenía el temor de que le iban a quitar su ciudadanía. El racismo fue una herramienta definitiva que nos cala muy hondo como seres humanos. Como que se nos ha hecho un favor muy grande al darnos esta nacionalidad. Y el sentimiento de apatridia nunca abandonó la mente de mi padre. Le puedes dar ciudadanía a un judío, pero no puedes quitarles el sentimiento de apatridia. Y aunque tengamos un pasaporte sueco, y los ciudadanos suecos le decían siempre que pertenecía a la comunidad sueca, este sentimiento nunca desapareció. Aunque hoy en día no es políticamente correcto hablar del antisemitismo en Suecia, el racismo y el sentimiento continuaban prevaleciendo. Aunque era anticuado hablar de la apatridia, pero había una diferencia entre decir mi padre era un judío o es un verdadero cristiano. Cuando tu imagen personal está manchada con un sentimiento de no pertenencia, te creas una identidad de víctima y esta visión
se pierde en el horizonte, se pierde el norte, el objetivo. Y entonces las personas te ven como apátrida. Podemos compararlo con la autoidentidad de los dalitas, oprimidos, aquellos que se les nombra como tal en India, aquellos que no pertenecen y que comienzan a internalizar estos sentimientos y se definen a ellos mismos como nada más que los Dalits o apátridas. Cuando uno internaliza lo que se dice de uno mismo, aumenta aún más el poder de aquellos que ya están en el poder. El activismo anti-apatridia siempre dice que el arma más poderosa en las armas del opresor es la mente de los oprimidos. Gracias. Y ahora quiero pasar a la conversación de la realidad de la vida como ustedes la experimentan en muchas partes del mundo. Voy a comenzar presentando a Ana María Belic, que es la miembro fundadora de Reconocido, el movimiento Reconocido, que es un movimiento que conecta a personas apátridas o de descendencia dominicana o haitiana. Ella nos va a compartir cómo en su país la nacionalidad afecta a la comunidad y su relación con la apatridia. Ana María, tienes la palabra. Y no hable muy rápido. Muchísimas gracias. Sí, intentaré no hablar muy rápido. Para mí es un gran honor poder compartir con ustedes y escuchar este testimonio, esta experiencia que usted ha compartido. Me hace sentirme más cómoda de poder compartir y saber que estoy compartiendo con un público que entiende la realidad, no solo mía, sino de miles de personas alrededor del mundo. En la República Dominicana, en los últimos 20 años, las leyes han cambiado de manera muy drástica. Y estos cambios de las leyes fueron restringiendo cada vez más las posibilidades de acceder a la nacionalidad de los hijos de inmigrantes haitianos que nacieron en República Dominicana. En el 1999, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una sentencia condenando a la República Dominicana porque no quería reconocer la nacionalidad de dos niñas. A partir de esta sentencia se creó un precedente para la República Dominicana, pero para el mundo en materia de nacionalidad. Y una de las cosas que invitaba a la Corte al país era que tuviera que modificar sus leyes internas si fuera necesario para garantizar que ningún niño o niña quedara sin nacionalidad. Sin embargo, luego de estas medidas, las acciones internas del país fueron más restrictivas. Han sido más hacia restringir el acceso. Y es por eso que en el 2010 nosotros vemos que a nivel interno la Constitución Dominicana se modificó como una manera de restringir las vías por las cuales una persona puede acceder a la nacionalidad. Y allí fue entonces cuando se instrumentó la categoría de tránsito como un impedimento. Y colocando entonces a personas indocumentadas o en situación irregular en una categoría de tránsito eterna. Por ejemplo, mi mamá tiene más de 40 años en el país y si ella no tiene, es migrante y si ella no tiene una residencia permanente, pues ella es considerada como en tránsito. Ni siquiera una inmigrante irregular, sino en tránsito. Y si está en tránsito, si tiene un niño, este niño no puede adquirir la nacionalidad dominicana. En el 2013, después de muchas acciones, en el 2013 llegó un caso al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el caso de Juliana de Guiz,
el tribunal, la decisión del Tribunal Constitucional fue una decisión en contra de reconocerle la nacionalidad a Juliana de Guiz, pero no solo a ella, sino a todas las personas que estaban en la misma condición que ella, y más aún lo hizo de manera retroactiva, desde el 1929 hasta el presente. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que nacieron antes y que estaban en la misma condición de Juliana de Guiz no tenían derecho a acceder a la nacionalidad dominicana. A partir de ahí, pues se comenzó a cuestionar nuestro derecho a la nacionalidad, nuestra documentación. Bueno, desde antes ya se venía haciendo, pero la sentencia del Tribunal Constitucional vino a darle como un marco de legalidad a una práctica que ya llevábamos décadas denunciando. Y no solo a una práctica, sino a una política institucional que hemos definido como política de desnacionalización, o sea, de retirar derecho a la nacionalidad a personas dominicanas que nacieron en el país, que tenían el derecho a obtener la nacionalidad de acuerdo a las leyes internas, pero que en determinados momentos comenzaron a modificar las leyes y a negar ese acceso y este derecho. Se han hecho algunos intentos para restituir lo que fue la sentencia 168, emitiendo nuevas leyes que restituyan la nacionalidad. Sin embargo, no ha sido posible. Por una parte, las personas no han logrado realmente restituir su nacionalidad, pero por otro lado, no ha habido tampoco una política, una voluntad política de que sea de manera efectiva. Se ha producido en el país una especie de separación de las personas dominicanas de ascendencia haitiana del resto de las personas. Hay una especie de diferentes tipos de categorías de dominicanos, incluso dentro de nosotros mismos como hijos de inmigrantes haitianos. Hay una diferencia entre si naciste antes del 2010, si naciste después del 2010, si tenías acta de nacimiento o si no tenías acta de nacimiento. Una de las cosas más difíciles ahora mismo es que no hay una voluntad política, nuestros gobernantes no tienen interés de promover la solución de este problema. Hasta el 2016 la comunidad internacional estuvo muy pendiente, muy atenta sobre lo que estaba pasando en República Dominicana, pero esto ya cambió. El gobierno hizo un trabajo internacional muy fuerte y muy bueno para ellos, en el sentido de hacerle creer a las personas que el problema estaba resuelto con una ley interna que se aprobó en el Congreso. Sin embargo, el problema no se ha resuelto, las personas siguen con sus vidas paralizadas, muchos niños y niñas siguen naciendo sin tener el acceso a la nacionalidad, sin tener la posibilidad de obtener un acta de nacimiento. Y ahora mismo todos los canales están cerrados. No tenemos mecanismos, vías alternativas como para promover o para ayudar a que las personas puedan realmente como recuperar esta nacionalidad o instrumentar algún tipo de documento que les permita estar en menor situación de vulnerabilidad. Entonces, esa es un poco la situación por la que estamos pasando aquí en la República Dominicana. Hace poco el gobierno dominicano comenzó a aplicar leyes a nivel de los hospitales, donde decía que las personas que solo se atenderían en los hospitales a personas que tuvieran documentos de identidad. Aquí en este país el derecho a la salud es algo universal. En cualquier hospital las personas tienen derecho a ir. Sin embargo, a partir del año pasado, estas medidas comenzaron a operarse y hoy en día nosotros tenemos personas que no son migrantes, nacieron en este país, pero no tienen documentación ninguna y al no tener ningún tipo de documentación no pueden acceder tampoco a los servicios de salud, a menos que sean casos de extrema urgencia. Un caso que me gustaría como traer aquí es una compañera que, igual que yo, no tiene, es hija de inmigrantes haitianos. Ella nunca tuvo documentos y dio a luz hace 2 meses a un bebé
y este niño nació con ciertos problemas y ahora mismo necesitaba ir al médico, y cuando fue al médico, en el hospital le dijeron que no la pueden recibir porque el niño no tiene acta de nacimiento. Y ella nació aquí, su bebé nació hace 2 meses y les dicen que no la pueden recibir al niño que necesita una operación porque el niño no tiene acta de nacimiento. Entonces, este es como un ejemplo que traigo para ilustrar cómo está operando todo el tema de la falta de documentación en mi país y cómo esto está generando nuevas generaciones de personas que están naciendo en condición de apatridia, porque esta joven no tiene facilidades internas para resolver su situación y el niño que acaba de nacer tampoco tiene una facilidad para obtener una documentación. Estamos actualmente haciendo un proceso para ayudar a que ella pueda resolver la situación sanitaria del niño, o sea, poder lograr que la reciban en el hospital. Pero el tema de la documentación, el tema de la nacionalidad, ya es un tema que es un poco más complejo porque depende de la voluntad política de nuestros gobernantes y es algo que no hay, que no existe. Lo dejaría hasta aquí para pasar entonces. Thank you very much. I will. Muchas gracias, Ana María, por este testimonio. Ahora le daré la palabra a nuestro próximo orador, el profesor Fernández Barén, quien ha llegado del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas y acaba de unirse a nuestra reunión. Bienvenido, profesor de Barén. Usted trabaja en asuntos sobre minorías y es el relator especial. Y quisiera que nos hablara sobre la intersección entre las minorías, las personas apátridas y la discriminación racial y cómo el racismo crea más apátrida. Personas apátridas. Buenos días a todos. Les pido disculpas por haber llegado tarde. Estaba presentando un informe al Consejo de Derechos Humanos. Quisiera agradecer al CMI por haberme invitado y felicito al panel aquí presente por este webinario tan importante y tan oportuno. Oportuno porque el mundo en el que vivimos hoy es víctima de este problema de la apatría, donde muchas personas no tienen derecho a una nacionalidad, como es el caso de Myanmar y muchos otros países donde hemos fallado en prevenir esta situación. En la República Dominicana, por ejemplo, donde hay millones de personas sin nacionalidad, en India y en muchos otros países. Y no exactamente por su etnia o su raza, sino que también por su religión. No debemos olvidar este punto. Es importante establecer el contexto que ha llevado a esta situación de apatría. La vasta mayoría de las personas se les niega la nacionalidad en violación con la ley internacional por el solo hecho de pertenecer a una minoría lingüística, a una minoría étnica. Pero quiero enfatizar lo siguiente: es ilegal quitarle la nacionalidad a una persona o negarle el acceso de la nacionalidad a cualquier persona. El ACNUR ha fallado en sus esfuerzos para garantizar el acceso a una nacionalidad. Esta es la Agencia de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados es responsable de la reducción de la apatría. Pero voy a ser claro, la apatría no ha terminado, la apatría no ha sido reducida, y la apatría ni siquiera se ha estagnado, sino que está aumentando. Y algunos observadores creen que hemos pasado de 10 millones al principio de la campaña I Belong o Yo Pertenezco del ACNUR y hemos pasado hoy en día a 15 millones.
Han habido esfuerzos notables en Kirguistán, por ejemplo, donde se ha eliminado la apatridia, pero creo que podríamos agregar muchos pasos más, como en la Costa de Marfil o esfuerzos legales mayores para reducir los obstáculos para que las mujeres obtengan su nacionalidad. Pero la realidad general es que los esfuerzos se han desgastado y han fallado porque no se ha reconocido ni se han hecho esfuerzos donde se necesita más, como en el caso de la República Dominicana, como decía Ana María. La negación de la nacionalidad es ilegal y está apuntada a minorías étnicas, minorías religiosas, lingüísticas o también minorías religiosas. No nos olvidemos de las minorías religiosas. Esto es vergonzoso y algunos miembros de las minorías judías también se les ha quitado su nacionalidad en la Alemania nazi y muchos musulmanes también se están encontrando sin una nacionalidad. La minoría rohingya en Myanmar, por ejemplo, y las minorías en India, las minorías de habla romana de Roma, los grupos Roma, los grupos más vulnerables son los más afectados y esto no es un accidente ni el resultado de políticas que son poco consideradas, sino que esencialmente son el resultado de políticas continuas discriminatorias que atacan a las personas más vulnerables. Y repito, hemos tenido situaciones de violaciones del derecho internacional. Y esto debe ser denunciado. Para tener un impacto mayor y reducir la apatridia, tenemos que enfocarnos en los casos más graves y darles prioridad. Y debemos abordar la discriminación contra estos grupos en todo el mundo. Como experto independiente, tengo que decir que cuando vemos a nuestro alrededor las condiciones de muchas personas en la comunidad internacional, no ha cambiado. Y no he escuchado ninguna declaración del ACNUR sobre estas crisis que están sucediendo cada día de manera más agravada en India, por ejemplo, y en otros países como Myanmar, donde hay crisis humanitarias graves, donde vemos muchos casos de apatridia en la región. De hecho, podemos imaginar si tuviésemos una crisis así de rohingyas, por ejemplo, de 1 millón de personas apatridias, se imaginarán lo que esto provoca en términos de sufrimiento humano. Si tuviésemos más millones de personas apatridas en India, esto tendría consecuencias mucho mayores. No debemos entonces enfocarnos Deberíamos enfocarnos en estos países que están violando el derecho internacional, ya que están discriminando en base a la religión, a la etnia, al lenguaje, lo que va a resultar en muchos más casos de apatridia. ¿Por qué? Por el solo hecho de tener otras creencias o por el color de su piel. No podemos dejar que esto continúe. Muchas gracias. Gracias. I hope we can get back to what Ana Maria said and you said in order to kind of, among ourselves, highlight some of the emphasis that we see on those issues that you mentioned.
Claro, tenemos que volver a lo que acaba de mencionar y lo que también ha mencionado Ana María, y lo haremos más adelante. Y bueno, ahora vamos a hablar con Amal de Chiquera, que pertenece y ha fundado el Instituto sobre Apatridia e Inclusión. Y creo que vive en Sri Lanka, si no me equivoco, por el nombre. Así que bueno, Amal, ¿tiene usted el turno de palabra? The question that Y la pregunta que quería compartir con usted es: algunas de las mayores comunidades de apátridas del mundo viven en Asia. Según las estadísticas del ACNUR, el 40% de la población apátrida identificada en el mundo vive en Asia y el Pacífico. Entonces, la pregunta sería, ¿diría usted que la discriminación racial influye en su dificultad para acceder a la nacionalidad? Muchas gracias, reverendo Hansuko. Y bueno, mis saludos a SECMA y a todos los colegas del Consejo Mundial de Iglesia por haber patrocinado este webinario tan pertinente. Y bueno, la verdad es que agradezco a los oradores de antes por sentar las bases de este debate. Y la verdad es que he escuchado cómo el impacto de la discriminación repercute sobre todo en las minorías por parte de los oradores, y yo comparto esa misma opinión. Y como ya elaboraré en mi respuesta, tenemos que pensar que esto es algo irrefutable, que la discriminación por motivos de etnia, religión, etcétera, está destinada a las minorías. Y este es uno de los motivadores de la apatridia más grandes del mundo. Muchas gracias, Ana María, por articular tan claramente lo que yo hablaría como la exclusión tecnocrática, que es la manera en la que mediante leyes, políticas y decretos la República Dominicana crea un argumento para justificar algo que es injustificable. Y si tenemos en cuenta el tratamiento de las minorías en todas las partes del mundo y los apátridas, vemos muchos ejemplos claros de apatridia que se debe a políticas discriminatorias y a leyes discriminatorias que se utilizan para mantener una especie de credibilidad gubernamental sobre lo que se hace, que al fin y al cabo es infligir violencia contra estas minorías. Entonces, mi respuesta simple sería sí, tiene un papel importante. Y también es importante reconocer que la discriminación por raza, etnicidad, etcétera, también se entrecruza con otro tipo de discriminación, que ciertos grupos son más vulnerables y que también sufren los impactos de la apatridia. Por ejemplo, si hay una discriminación étnica que se cruza con la discriminación sexual en Nepal, nos encontramos que las mujeres de la comunidad Dalit todavía son más proclives a no tener un estatus de ciudadano que otras personas de su comunidad. También nos encontramos que los niños y niñas con discapacidad seguramente tienen menos garantías de poder acceder a la ciudadanía, y la discriminación viene tanto del Estado como de la sociedad. Si lo comparamos con niños y niñas que no tienen discapacidades, que también vienen de estas minorías. Si tenemos en cuenta el impacto de las discriminaciones étnicas, religiosas, etcétera, también nos tendríamos que preguntar ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que la apatridia se considera, o la imposición de la apatridia mediante la privación arbitraria de nacionalidad, se considera un objetivo estratégico de los estados para excluir a ciertos grupos? Y creo que ahí, cuando nos preguntamos esa pregunta, nos damos cuenta de que se utiliza la ciudadanía como un arma para los intereses de algunos estados, y es un arma mediante la cual
pueden brindar legitimidad y justificación a la discriminación que están ejerciendo contra ciertas comunidades. Y lo que quiero decir con esto es que si hablamos de la experiencia de los Rohingya en Myanmar, antes de ser apátridas fueron ya discriminados. Una vez fueron apátridas, la narrativa detrás de esta discriminación fue justificada en base a que no eran uno de nosotros, que no se merecían nuestra protección porque no eran como nosotros. Y eso es muy peligroso, es una narrativa muy peligrosa, porque en todas las historias que hemos visto vemos que hay una relación entre las comunidades minoritarias y otras en el mismo estado, y ahí se pone en peligro esa relación. Y es una narrativa que empodera a los elementos racistas y populistas de la sociedad de maneras que son muy peligrosas. Y quisiera finalizar con dos reflexiones finales. Creo que si observamos el tipo de comunidades que hay en Asia, que son apátridas debido a la discriminación, como los Rohingya, también en Tailandia, en Vietnam, en Camboya, en Malasia y en muchos otros países, también me gustaría prestar atención a dos tipos de comunidades más que se encuentran en posiciones muy precarias y que muestran también el hecho de que lo que comentaba antes Hansuko, y es que la patria nunca te abandona. Y en uno de ellos la patria se está resolviendo, donde el motivo por la patria empezó con el racismo y con la adopción de la ciudadanía para esta comunidad no hace que esta comunidad se convierta en ciudadanos o la consideren ciudadanos por el resto de la comunidad. Y podría hablar de mi propio país, Sri Lanka, en donde tienen la comunidad de Tamil, que fueron hechos apátridas. Y bueno, tuvimos una historia de colonización y esta comunidad fue llevada de Sri Lanka a la India para trabajar. Fueron apátridas, pero en los años 2000 la situación se resolvió. Sin embargo, siguen siendo la comunidad más desaventajada de Sri Lanka. Y si hablan con cualquier persona de Sri Lanka y hablan de esta comunidad, les llaman los tamiles de la India, es decir, todavía los consideran extranjeros, pese a que son así, de allí. Y lo último que querría decir, y tiene que ver con la situación en Assam, es que cuando alguien pertenece a una comunidad minoritaria, aunque tenga la ciudadanía, esa ciudadanía siempre le pone en una situación precaria. Tiene que ver y depende del buen comportamiento, de que tengan un comportamiento político. Y eso es lo que está pasando en Assam. Hay una oleada de nacionalizaciones, pero esta comunidad que viene de origen bengalí se ha visto muy desaventajada. Y también es el caso con la comunidad que habla urdu en Bangladesh, que fueron apátridas y gracias a una decisión judicial tienen la nacionalización, pero todavía les cuesta muchísimo probar mediante documentos que son bangladesíes y tienen que siempre estar probando y restableciendo todos sus derechos y para que se les considere como ciudadanos. Y esto es una violencia real de discriminación por motivos de etnia y es algo que impacta mucho a las comunidades minoritarias en la que se les dice, bueno, no perteneces a nosotros o solo perteneces a nosotros si te portas bien. Gracias. Muchas gracias. Sí, tiene mucho que ver con lo que mencioné anteriormente sobre la pertenencia con condicionantes, de que la persona se porte bien, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar con Sam Mosalai, que representa al ACNUR y a la campaña I Belong, yo pertenezco, del ACNUR. Y bueno, le cedo la palabra. Muchas gracias, Hans, por darme la palabra. También quisiera agradecer al Consejo Mundial de Iglesia por esta conversación tan pertinente y también a Anna
por compartir su historia hoy. Ha sido muy poderosa y muy pertinente y muy importante que escuchemos estas historias. También quisiera sumarme a Fernand Barren y al resto diciendo lo importante que es esta conversación sobre la importancia de seguir abordando estas cuestiones, porque como sabemos, la discriminación por diferentes motivos es una de las principales causas de la apatría, como ya han mencionado el resto de oradores, con lo cual es muy importante que sigamos abordando estas cuestiones. En cuanto a las tendencias mundiales, si observamos las tendencias en cuanto a la discriminación racial y las leyes, quisiera decir que no tenemos un número exacto de países en donde que se sepa que discriminan en base a estas cuestiones. No pasa lo mismo con, por ejemplo, la discriminación por el sexo, por la discriminación en contra de la mujer, etcétera, que está más contabilizado. Sí que el año pasado publicamos una nota de antecedentes sobre diversas formas de discriminación que conducen a la apatría y también organizamos un evento de alto nivel desde la Oficina del Alto Comisionado para el que también publicamos una nota de antecedentes. Y en base a la investigación realizada para ello, sí que vimos que en la actualidad hay al menos 20 países que en estos momentos tienen discriminación racial en sus leyes de nacionalidad. 20 países parece un número reducido, pero como hemos escuchado de otros ejemplos, el número de personas apátridas que provienen de estos países son muy grandes en esencia. Y bueno, aquí estamos hablando, por ejemplo, de Myanmar, con los Rohingya, también personas de ascendencia haitiana de República Dominicana, personas de etnia kurda en Siria, romaníes y sinti en Europa, por ejemplo. Y bueno, aunque el número de países es muy pequeño, el número de personas apátridas que producen estos 20 países es muy alto. Estos 20 países no incluyen los países que tienen discriminación racial en la práctica o en la política. No estamos estudiando, por ejemplo, la discriminación a la hora de aplicar las leyes y sabemos que existen muchos obstáculos administrativos para que las personas accedan a la nacionalidad y que sabemos que en muchos contextos esto afecta a personas de minorías raciales o étnicas y otras minorías como minorías religiosas. Entonces, de estos 20 países solo hablamos de cuestiones legales, no incluyen todas estas varias formas en las que las personas afrontan discriminación a la hora de acceder a la nacionalidad. Es algo que tenemos que tener en cuenta con estos resultados. A la luz de todo esto y sabiendo que existen muchísimos apátridas que vienen de diferentes contextos, pues vemos que de las 270 promesas que hemos recibido del foro de 2019 sobre inmigración, solo 2 se refieren a la acción 4, que es evitar la denegación o la pérdida o privación de la nacionalidad por motivos discriminatorios. De todas estas promesas que recibimos en ese foro, parece que no hay mucha voluntad política para abordar esto. Los países que han prometido tener acciones son Uganda, la República del Congo. Uganda ha indicado en el evento que organizamos el año pasado que van a revisar sus leyes de nacionalidad para implementar esta promesa, lo cual es positivo. Como he dicho, no es tan positivo que solo haya 2 promesas que muestran acciones concretas. Parece que hay una falta de voluntad política para abordar estas cuestiones, pero sí que hemos visto que los logros a veces se hacen muchas veces sin promesas y no directamente relacionado con la discriminación racial o étnica, pero sí que hemos visto
progresos en diferentes países, por ejemplo, con leyes discriminaciones por motivos de sexo, y no habían hecho promesas, con lo cual acciones se pueden hacer igual sin promesas formales, pero desde luego sí que es algo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que estudiar, y nosotros como ACNUR con el resto de nuestros socios seguimos trabajando para abordar estas cuestiones. That's it from my side. Eso es todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, he entendido correctamente. Ahora vamos a tener una pequeña ronda con los y las panelistas. Un pequeño debate interno. No sé, Sekma, por favor, ayúdame. Ilústrame qué es lo que viene a continuación. Me he perdido con los papeles. Muchas gracias a todos los oradores por todo. Se trata de un momento de pequeños ruegos y preguntas donde quizá podemos encontrar o responder a preguntas de la sala, pero también un momento quizá en el que los y las panelistas pueden preguntarse preguntas. Ahora la pregunta que tenemos es que las minorías son de los grupos más vulnerables del mundo. Sin embargo, no hay instrumentos internacionales dedicados específicamente a los grupos minoritarios. ¿Cuáles son los prospectos para estos grupos minoritarios y qué va a ayudar esto a la situación de las personas apátridas? Quizá el profesor Fernández Wagen podría respondernos, pero desde luego el resto también está invitada a responder a esto. Muchas gracias. Desde luego es una pregunta muy pertinente y hay dos maneras de responder. Cualquier aclaración de los derechos de las minorías sería útil para intentar trabajar en la implementación eficaz. Por ejemplo, cualquier movimiento en esta dirección se puede ver cuáles los efectos de la prohibición de esta nacionalidad. Y bueno, si hablamos de la ciudadanía y de las minorías, creo que tendría que ser parte de este nuevo instrumento para las minorías, la nacionalidad, porque es importante. Creo que parece que no hay mucho apetito dentro de las Naciones Unidas para redactar un nuevo tratado de las Naciones Unidas y de derechos humanos. Pero sí que hace ya unos años que se promulgó la Declaración de Naciones Unidas por los Derechos de las Minorías. Y digamos que sí que hay muchas sugerencias de que ha llegado el momento de tener un diálogo, una conversación sobre la necesidad de proteger mejor a las minorías, porque en este momento no tenemos mucha protección disponible. Entonces sí que hay debates que están comenzando en estos momentos sobre la mejor protección de los derechos de las minorías por cuestiones de apatridia y en otras cuestiones. Son los principales objetivos, como saben, y necesitamos una definición más clara de cuál es el enfoque no discriminatorio para las minorías en cuestiones de apatridia. Es decir, hay pocos movimientos, pero sí que empieza a haber movimientos incipientes en esta materia en Naciones Unidas. Sí, moderador, si me permite, hay otra pregunta de Andrew Kool, de Malasia. Una de las causas de la apatridia se debe a las ideas del patriarcado. Por una parte, es la idea que la nacionalidad del niño sigue a la del padre y no a la de la madre. Y no se considera a la madre como igual. Y luego, cuando hay una mujer que no ha sido casada, no puede heredar la nacionalidad de su padre. ¿Se han encontrado con esta situación en algunos de sus estados? ¿Alguien quiere contestar? Amal parece que sí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Sí, es evidente que cualquier tipo de discriminación legal o en las leyes que deniegue a las madres los derechos de ciudadanía o de tutela de sus hijos o de
de este tipo de nacionalidad puede resultar en la apatridia. Y hay 25 países en el mundo en donde, bueno, estos 25 países parece que no son muchos, pero es una octava parte de los países del mundo que discriminan en base a esto. Y de hecho hay muchos más países que discriminan a las mujeres a la hora de obtener sus propias nacionalidades. Y en particular, esto se entrecruza con otras formas de discriminación, como ya hemos visto, y puede esto resultar en apatridia. Pero también existe una pregunta subyacente que tiene que ver con que esta discriminación deteriora la igualdad de las mujeres como participantes en pie de igualdad en la democracia. Y esto en el mundo de hoy día puede verse como algo inaceptable, que las mujeres no sean agentes agentes iguales en sus países. Parece que no sé, esto puede ser un gran problema. Hay un webinario que Equality Bahamas va a celebrar el sábado, en el que voy a hablar y que habla con muchos colegas fantásticos de Malasia que van a hablar sobre esta cuestión. Voy a intentar pegar el enlace en el chat porque es bastante interesante la conversación que vamos a tener allí. Les invito a asistir si les parece bien. Y también me gustaría responder a la pregunta anterior, si me permiten, en cuanto a los derechos de las minorías. Obviamente los expertos saben más que yo, pero yo añadiría que no debemos olvidar que queda muy claro en virtud del derecho internacional que este tipo de discriminación contra minorías es ilegal y el resultado de la apatridia es ilegal. Entonces ya tenemos los instrumentos para abordar estos problemas desde el ámbito internacional legal. Y bueno, añadir más puede ayudar a clarificar y también dar un entendimiento mejor. Y esto es bienvenido, claro está, pero no significa que estamos fracasando en nuestra labor de evitar esto con las leyes que ya existen y las normas que ya existen. Entonces, bueno, de igual manera que muchas campañas han puesto el foco en la discriminación por motivos de género, también hay campañas que hablan sobre la discriminación en base a la raza y hay que seguir prestando atención a estas situaciones. Creo que hay más preguntas. Voy a leer las preguntas y pueden responderlas en 1 minuto máximo, porque nos estamos quedando sin tiempo y todavía tenemos la segunda parte del webinario por delante. Las preguntas tenemos, reverenda Cornelia, de profesor de Barán mencionó al principio del diálogo sobre los derechos de las minorías. ¿Qué tipos de actores están en contra de estas mejoras? Y luego Jennifer P. Martin de Jamaica. Gracias por la contribución de la República Dominicana. Existen más progresos a la hora de hacer cabildeo para los gobiernos para garantizar el estatus legal a las personas ascendientes de Haití, pero nacidas en República Dominicana. Y luego siguiente, los campos de refugiados han sido utilizados supuestamente para albergar temporalmente a los refugiados. Sin embargo, los campos de refugiados también han tenido a muchas personas apátridas, palestinas en Líbano, canadienses en Tailandia, etc. Quizás sea el momento de reconocer y de dar identidad a estos campos de refugiados que ahora son parte de un racismo institucionalizado. Y la última es de Gris. El señor de Wagen ha hablado de diferentes cuestiones que evitan que haya una declaración de apatridia. Y ¿hay alguna manera de intentar reducir el deterioro? Sí, creo que Ana María quería mencionar algo antes de que siguiéramos. Quizá
vamos a dar espacio a Ana María y después vamos a la siguiente parte del evento. Sí, muchas gracias. Yo solo quería hacer como la conexión entre la pregunta sobre el tema del patriarcado. Acá en la República Dominicana tenemos una experiencia un poquito diferente en el sentido de que las leyes eran también como el hombre era el que debía registrar el nacimiento de un niño, pero estas leyes han ido cambiando. Y hoy en día se muestra como uno de los grandes avances de los progresos que tenemos a nivel interno, el hecho de que una mujer pueda ir sola a declarar el nacimiento de un niño. Sin embargo, es un progreso, paradójicamente, es un progreso que se ha convertido en una trampa, en el sentido de que si la madre no tiene documentación y el padre es el que tiene documentación, a la madre no le permiten, al solo no le permiten declarar el nacimiento del hijo, porque dicen que el hombre no da luz, que el hombre no pare. Y en muchas, aunque son situaciones que legalmente son incorrectas, en la práctica es una situación que limita el acceso de los niños nacidos en República Dominicana a la nacionalidad a través de los padres, porque ellos utilizan en la práctica ese tecnicismo para limitar, para impedir. Y esa también es una de las razones por la cual hoy tenemos muchas personas en esta situación, de que si yo como mujer tengo un problema con mi documentación, pero mi esposo o la persona con la cual estoy conviviendo tiene documentación, a la hora de ir a registrar el nacimiento de un niño, las autoridades exigen que sea yo, como mujer, quien debe tener una documentación. Y si tengo un pasaporte y no estoy en situación regular, pues automáticamente colocan la nacionalidad de la madre en lugar de la nacionalidad del padre. Otra situación que se está dando en República Dominicana es que en los hospitales hay libros que diferencian entre nacido de madres extranjeras y nacido de madres dominicanas. Y hay una diferencia entre lo que llaman el libro rosado y el libro de personas dominicanas. Entonces ya desde la hora de nacer, desde antes de salir del hospital, tú vienes como cargando con esa dificultad. Y como les decía, nuestra realidad acá está muy conectada con todo el tema migratorio de Haití, por lo tanto, al ser mujeres negras, descendientes de inmigrantes haitianos, ay mi madre, cuando vamos a los hospitales, no somos vistas como nacionales, somos vistas como inmigrantes. Y si no tenemos una documentación, entonces ese hecho de no tener la documentación acentúa que automáticamente el funcionario, el servidor público que está ahí para atendernos, el médico, la enfermera, entiende que si no tienes documento, eres inmigrante. Por lo tanto, tu hijo va a pasar al libro de extranjería, aunque el padre tenga documentos. ¿Se ha logrado resolver situaciones como esta? Sí, se ha logrado, pero sin embargo son situaciones como que se van dando con muchas dificultades porque son cuestiones muy prácticas que no están necesariamente en las leyes establecidas, sino que se van dando como de manera consuetudinaria, como dicen, como en el quehacer práctico de los funcionarios a través de los hospitales. Entonces, a pesar de que sí tenemos la posibilidad de registrar nosotras como mujeres el nacimiento del hijo, esto también se está constituyendo en un impedimento para que el hombre, si es el que está de manera regularizada, pueda tramitar ese tipo de procedimientos en el caso de la República Dominicana. Entonces yo solo como quería traer este ejemplo para que entendiéramos cómo por un lado se da una realidad, pero por otro lado podemos tener realidades que parecerían un poco más progresistas, pero que también traen consigo ciertas dificultades. Thank you. Now, how do we, I realize we have exactly. Ahora me doy cuenta de que solo nos quedan. And would it be possible for the panel to address? ¿Sería posible que el panel respondiera a las preguntas para que respetemos el tiempo?
Y también destacar las respuestas y cómo podemos continuar hablando de estas preguntas tan importantes. ¿Quién quisiera comenzar? Muy bien. Voy a intentar resumir las respuestas a las más de una pregunta. Creo que es extremadamente importante enfocarnos en la prevención para poder evitar generaciones de personas marginalizadas por los efectos y las consecuencias negativas de una nacionalidad negada. Porque no es solo el efecto sobre un ciudadano sin nacionalidad, sino las generaciones después de esta persona. Estamos en un contexto particular, creo, donde hay millones de individuos en riesgo de perder su nacionalidad o que se les niegue su nacionalidad. En India, por ejemplo, hay un proceso que pudiera sugerir casi 2 millones de personas que no serían reconocidas como ciudadanos y ciudadanas, en su mayoría minorías musulmanas y megalis. Entonces, también hay otros procesos en India que quizás lleven a muchos más millones de personas apátridas. Es importante destacar este aspecto porque es mejor enfocarnos en los casos que todavía no han alcanzado la cima, que no han ocurrido. Enfocarnos más bien en la prevención. Creo que la comunidad internacional le ha fallado a las personas, a los rohingyas, en los años 80, porque debimos habernos enfocado en lo que se podía hacer de manera legal con los gobiernos, con las autoridades en Myanmar. Y no hicimos un buen trabajo en los 80 y en los 90 y ahora vemos las consecuencias en esta crisis humanitaria tan extrema que ha tenido un impacto humano muy importante. Ahora tenemos la posibilidad de prevenir muchos millones más de personas apátridas si el ACNUR se enfoca en India para prevenir los procesos legales y otros procesos que puedan llevar a millones de personas a perder su nacionalidad. Tenemos que hablar de esto de manera preventiva. El ACNUR tiene un mandato de prevención y es hora de avanzar en esa dirección en vez de tratar de abordar las consecuencias que tendrá en las generaciones futuras si permitimos que millones de personas en los próximos años pierdan su nacionalidad o queden apátridas. I forgot your name, but No worries, Sam. Sam, tienes la palabra. Sí, voy a hacer un comentario brevemente para repetir o hacer eco a lo que ya se ha dicho. Estoy de acuerdo. La pregunta es qué hacemos para abordar esos temas como el racismo, la discriminación basada en el género. Y para ello debemos abordar la causa de raíz. Y la causa de raíz es la igualdad de género, la desigualdad de género más bien. Tenemos que abordar las causas de raíz del problema y también invertir en la construcción de la paz y asegurarnos de que las comunidades puedan vivir juntas en armonía. El abordar las causas de raíz es muy importante. Otra pregunta creo que se trataba de... Fue un comentario del profesor de Bahrein sobre la campaña del ACNUR que no fue lo suficientemente eficaz, que no tuvo el éxito esperado para reducir los casos de apatría. Y creo que tiene razón, la campaña tuvo éxito en ciertas áreas, creó conciencia sobre el tema de la apatría y hay muchas otras organizaciones y personas de la sociedad civil que están trabajando en este tema y las comunidades tienen una mayor voz, pero también vemos desafortunadamente que no ha necesariamente reducido el número de personas apátridas. Y abordaré este tema un poco más tarde, pero tenemos evaluaciones que observan el trabajo que se ha hecho como en el ACNUR y la efectividad de la campaña.
Y una de las conclusiones es que se pudo haber hecho más y necesitamos hacer más. Y vamos a estar doblando nuestros esfuerzos en los próximos años y reflexionando qué va a pasar después del 2024, después de la campaña y cómo podemos ser más eficaces. En cuanto al tema de India, el estado de Assam en India, creo que claro que es un problema muy difícil. Es una situación que estamos monitoreando. Tenemos oficinas en India monitoreando la situación y es algo que queremos abordar de la mejor manera posible, pero es un tema muy delicado en el estado de Assam en India. Tenemos que seguir investigando qué se puede hacer al respecto. Muy bien, ahora pasamos a la segunda parte de nuestro evento y queremos pedirles que sean breves en sus respuestas. Una pregunta para Ana María. Desde tu perspectiva, Ana María, como vemos la pandemia que ha afectado la vida de las personas apátridas, ¿cómo ves que la pandemia ha afectado a las personas apátridas y su vulnerabilidad? La Bueno, COVID-19. sí, la pandemia ha puesto en evidencia cosas que los gobiernos y los organismos internacionales, la sociedad en sentido general muchas veces no ha querido ver. Es que el tema de la indocumentación, de no tener acceso efectivo a la nacionalidad de manera plena, limita el acceso de las personas y profundiza las desigualdades. Yo parto con un ejemplo muy sencillo. En República Dominicana, el gobierno implementó una serie de medidas sociales para contrarrestar el efecto de la pandemia. Sin embargo, todas las medidas que se implementaron desde nuestro gobierno estaban destinadas a personas con documentos, a personas dominicanas con documentos de identidad. Por lo tanto, todos aquellos que no tenían documentos no eran parte de las medidas, no podían beneficiarse de los paquetes de medidas sociales que se implementaban. Y después, cuando comenzaron a llegar las vacunas para contrarrestar el COVID, igualmente, las medidas sanitarias adoptadas por nuestro gobierno inicialmente, aunque después tuvieron que cambiar, pero inicialmente eran exclusivas para personas dominicanas con cédula de identidad. Por lo tanto, todos aquellos que no tenían cédula de identidad no eran tomados en cuenta, como tampoco lo fueron tomados en cuenta para las ayudas económicas. Por lo tanto, la pandemia yo entiendo que ha ayudado en cierta medida a visibilizar qué tan profundo están las cuestiones de vulnerabilidades, marginalidad y desigualdad en nuestra sociedad y cómo miles de personas se quedan fuera de cuestiones tan básicas como son medidas sanitarias, medidas humanitarias para contrarrestar situaciones como lo que fue la pandemia, que era algo inesperado, algo que nadie se esperaba. Entonces nosotros hemos hecho como muchas acciones y críticas a las medidas y a la exclusión, porque no se trata solo de excluir a un migrante, se trata también de excluir a personas nacional, a personas dominicanas que nacieron aquí, que no van a ningún otro lugar. Entonces, aquí no se trata solo de velar por el interés de tu nacional, sino de toda la nación. Okay, thank you very much. We go from one issue maybe. Muchas gracias. Vamos a pasar a otro tema entonces y quisiera abordar otra pregunta con el profesor de Varenne. ¿Cómo podemos abordar la prerrogativa de los estados para determinar quién tiene derecho a la nacionalidad y quién no? ¿Qué necesitamos hacer para desafiar los estereotipos y desmantelar la discriminación estructural? 3 minutos, por favor, cada uno. No sé si lo lograremos, pero al menos destaquen, por favor, los puntos más importantes. Creo que le daré la palabra a Amal. Amal, puedes empezar.
two principles as Sí, being. creo que es posible So I think it's uncontroversial to say that states have y no controversial decir que los estados han at the same fallado time en el reconocimiento nationality. de los ciudadanos o el decir quién tiene derecho a una nacionalidad y quién no la tiene. Esto crea muchas tensiones. Si un estado está actuando de mala fe o si un estado decide actuar contra la ley y los principios internacionales de legislación internacional para discriminar arbitrariamente a las personas y crear casos de apatría, en esas situaciones se crea mucha tensión. Y si vemos la evolución de la legislación por los derechos humanos en muchas áreas, lo que hemos visto es que es la norma, el estándar que entrega un marco de trabajo en el cual los estados tienen que aplicar su propia discreción, sus propias decisiones. Entonces podemos decir que los estados no tienen un derecho soberano para torturar a sus ciudadanos, pero si pensamos hace un par de siglos, sí, era legítimo torturar a los ciudadanos. Entonces, es bastante arbitrario y muchos estados sienten que tienen el derecho de discriminar a sus ciudadanos y negarles la nacionalidad. Todos estos temas en torno a las operaciones de cada gobierno se abordan en los principios que mi organización está trabajando en cuanto al acceso a la nacionalidad. Estaremos lanzando un nuevo informe que habla de las prácticas de privación de nacionalidad o de ciudadanía. Si les interesa explorar un poco más esta área, les enviaré un link para un evento que estamos organizando para el lanzamiento de este informe. Creo que los estados están creando esta tensión, los estados que actúan de mala fe. Muchas gracias. Fernández Barren tiene la palabra. ¿Respondo en francés? No, estoy bromeando. Estoy de acuerdo con Amal. La palabra prerrogativa es muy interesante porque sugiere que depende del Estado cómo actúa en cuanto al otorgamiento de nacionalidad o no, ya que muchos no respetan las reglas del derecho internacional y la prohibición de la discriminación. Creo que también tenemos que reconocer, por una parte, que los tratados internacionales que abordan la apatridia datan de los años 50, 60, donde los documentos eran bastante rústicos cuando comenzaron estas acciones, y muchos deben ser actualizados y elaborados como directrices o crear nuevos instrumentos en áreas como, por ejemplo, la religión, las preferencias lingüísticas, las preferencias culturales o religiosas que pueden llevar a ciertos individuos a perder su nacionalidad, ya que no pertenecen a cierta cultura o a cierta nacionalidad o grupo lingüístico. Y esta es una manera muy sutil en la que se puede excluir a ciudadanos o negarles la nacionalidad. Entonces es hora de aclarar estos instrumentos que datan desde hace mucho tiempo y que no están actualizados, y tenemos que actualizar esta información que tiene un impacto en la nacionalidad, ciudadanía de las minorías culturales, étnicas y lingüísticas. Gracias. I would like to turn now to Sam. Muchas gracias. Ahora doy la palabra a Sam del ACNUR y le pregunto, ¿cómo ves que han mejorado las cosas y cómo ves la situación en los próximos 2 años de la campaña I Belong del ACNUR? ¿Habrá otra campaña? ¿Habrá otra década? Tienes 2 minutos. No worries. I'll try to
2 minutes. Yeah, as you said, there's Bueno, me limitaré a 2 minutos. Quedan 2 años para la campaña, que empezó en 2014 y es hasta 2024. Y bueno, queda claro, y ya hemos mencionado esto hace un momento, queda claro que no vamos a conseguir los objetivos de la campaña, no vamos a acabar con la apatridia en 2024, que era el objetivo primordial en ese momento, hace 10 años. No van a haber 10 años más, estamos pensando dentro de la organización qué es lo que podíamos hacer después y como muchos ya sabrán ahora, ha habido 2 estudios, uno hecho por el ACNUR y otro por el Estado, el Departamento de Estado, y los dos concluyen algo muy similar. Y lo primero que dicen es que pese a que la campaña ha sido muy eficaz para concienciar sobre este tema, no ha tenido el éxito esperado y los objetivos parecían muy ambiciosos en un principio. Y una de las recomendaciones es que el ACNUR tenga la apatridia como un tema primordial, lo mismo que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Y bueno, sí que ha habido altos cargos de ACNUR que se han comprometido a redoblar los esfuerzos en los últimos años de la campaña y también estamos pensando qué es lo que va a seguir después de la campaña. Y en ese sentido estamos pensando en quizá construir una coalición con diferentes partes interesadas importantes que puedan llevar adelante el trabajo de la campaña, y esta coalición entre múltiples partes interesadas reemplazaría a algunas de las asociaciones bilaterales fragmentadas que hemos tenido en los últimos años y que haya un esfuerzo concertado para para eliminar la apatridia. Y algo muy importante que hay que mencionar es que este trabajo no solo incluirá a la sociedad civil, las agencias de la ONU, algunos estados también, hasta cierto punto, pero sobre todo a las personas apátridas en sí mismas quieren incluir. Queremos que las personas apátridas tengan más voz y que puedan tener esa voz en estas plataformas y puedan ser parte del cambio y compartir sus experiencias. Y bueno, eso serían algunos de los planes que tenemos en adelante después de 2024. Y esperemos que esto nos ayude a continuar trabajando. Bueno, la verdad es que me sorprende que diga que bueno, tenemos que empoderar a las personas apátridas. Eso quiere decir que hasta la fecha las personas han estado hablando de las personas apátridas, pero las personas apátridas en sí mismas no han tenido voz a la hora de comunicar sus problemas y lo han tenido que hacer a través de otras personas. Por favor, ¿me puedes aclarar esto? Sí, bueno, obviamente sí que hemos trabajado con personas directamente, como ACNUR, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos también, y les hemos intentado dar plataformas en diferentes eventos, etcétera. Pero pensamos que existe todavía más espacio para la mejora en este aspecto. No solo de que cada evento tenga que tener a una persona afectada por la apatridia, sino que además que tenemos que tener un enfoque más consistente al respecto. Es decir, estamos viendo cómo podemos involucrar en todo lo que hacemos a las personas apátridas y en todo el trabajo que hacemos a las personas apátridas aquí en adelante. Es decir, hacerlo de una manera más coherente y consistente. Muchas gracias. Bueno, pues tampoco me gustaría que esto pareciera como en Hollywood, que todo termina con un final feliz, pero quizás sería positivo ver cuáles son los pasos a seguir o algo que creen que ha sido positivo en los últimos años.
o cosas que hayan visto que digan, bueno, sí, esta es la manera de seguir adelante para que podamos finalizar este seminario web preguntándoles un poco, panelistas, ¿cuáles son sus esperanzas en cuanto a la lucha para acabar con la apatridia? Tenemos solamente 9 minutos, así que 1 minutito y poco para cada panelista. Sé que es complicado, pero bueno, y luego ya acabaré yo el seminario web. Pero desde luego, muchas gracias antes. ¿Quién quisiera empezar? ¿Alguien que sea valiente? Muy bien. Fernand de Varenne. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Bueno, quizá tenemos una oportunidad de oro de evitar que muchas más personas se conviertan en apátridas en India. En India están ahora mismo a punto de someterse al examen periódico universal y el Consejo de Derechos Humanos de noviembre de este año. Entonces, quizás sea el momento de plantear esta cuestión como una cuestión de alta preocupación, pero también esperemos que aquí tengamos éxito. Entonces, como optimista que soy, quizá sea el momento de que todas las personas que trabajan en la cuestión de la patria trabajen juntas y juntos para que muchas más personas no se les vea negada la nacionalidad y la ciudadanía. Así que esperamos que esto siga adelante en el futuro. Muchas gracias. Ana María, por favor. Sí, bueno, yo pienso que en lo que una de las cosas positivas que hemos logrado avanzar mucho es en dar a conocer más el tema de la patria. Nosotros acá en República Dominicana, como isla, como cuestión vinculada a racismo y migración, creíamos como que era una cuestión muy particular nuestra, pero vamos dándonos cuenta que es una situación más global. Y con AMAL, con el Instituto ICI, hemos estado trabajando también como conectando con más personas alrededor del mundo que trabajan esta realidad, que son apátridas o que son activistas y están trabajando en tema. Entonces yo entiendo que por lo menos se está empujando mucho la discusión, la visibilidad de las personas y eso en cierta medida yo entiendo que tiene un elemento positivo. Yo sí realmente, a mí en lo particular me gustaría como ver en qué medida podemos hacer que las instituciones internacionales, las agencias puedan tomar como mayor compromiso con esto. Pero como este evento está promovido desde un espacio de iglesia, a mí me encantaría también ver cómo podemos para que las iglesias jueguen un rol más activo frente a esta realidad. En nuestra situación particular, la mayoría de nuestros compañeros acá en el país pertenecen a una iglesia, asisten a una iglesia cristiana, evangélica. Sin embargo, el compromiso de los líderes religiosos es muy tímido frente a esta situación. Entonces, saber cómo ustedes pueden ayudarnos a que las iglesias en las diferentes dimensiones puedan también jugar un rol más activo y más comprometido frente a esta realidad, porque un tema es muy claro, las personas están ahí, forman parte de las comunidades, entonces no podemos desvincular la realidad religiosa, de fe, de la situación social y desigualdad que vive la persona. Entonces, me encantaría como lanzar esta solicitud a ustedes que nos ayuden un poco a ver cómo conectar más las iglesias con la realidad de desnacionalización, de apatridia que están viviendo las personas y a los organismos internacionales que están aquí, a que busquemos la manera de seguir impulsando esto, porque los estados, o sea, muchas veces las cosas se quieren quedar solo desde la parte muy burocrática de los estados y República Dominicana en el caso particular ha sido una experta en hacerle creer a los organismos internacionales que están haciendo algo. Cuando yo, que soy afectada, que vivo aquí, que soy activista, que estoy en el medio de las personas todos los días, sé que no se está haciendo nada. Sin embargo, los organismos siguen creyéndole al Estado cuando les dice que no hay apátrida, que no hay personas desnacionalizadas, que no están deportando a personas sin nacionalidad, cuando yo le estoy diciendo, yo vivo con la gente, vivo el día a día,
le digo, esto está sucediendo y es real, no es una mentira. Entonces vamos a intentar, vamos a comenzar a dejar de creerles todas las mentiras a los estados y conectar un poco más con la gente. Pero las iglesias también tienen un rol tienen un rol que deberían jugar mucho más activo frente a estas realidades, y es una de las invitaciones que le hago a ustedes en este espacio. Yo agradezco inmensamente la oportunidad que me han dado. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Sam o Amal. Sam, you go. Please go ahead, Amal. Amal, por favor, adelante. I think I'll make Sí, very quick points. quisiera decir 3 cosas muy rápidas. Creo que, en primer lugar, si miramos a los últimos 15 años, podemos ver que ahora hay un reconocimiento aún mayor de que la apatridia es un problema de derechos humanos que antes. En otros momentos, la apatridia se veía como un accidente, ¿no?, de conflictos entre los países, pero ahora vemos que, bueno, es una violación de derechos humanos que tiene que ver con la discriminación, que tiene que ver con muchos otros aspectos y que para combatirlo se necesitan los derechos humanos. Segundo, creo que la pandemia de la COVID-19, que Ana María ya ha mencionado, tuvo mucho que ver con esto. Se ve cada vez más difícil para muchos actores el ignorar la apatridia, ignorar el hecho de que la apatridia impacta fundamentalmente en muchas comunidades, ya sean actores en la sanidad, en la educación, en el gobierno, en donde sean. Queda muy claro que la discriminación estructural y la desventaja asociada con la apatridia significa que las personas apátridas sufren desventajas y se enfrentan a violaciones de todo tipo. Y esto se vio todavía más patente en el contexto de la COVID-19, donde la discriminación estructural se hizo más patente y que parecía que la sociedad en general ignoraba, y ahora de repente se puso en el foco porque estas personas fueron negadas los cuidados de emergencia, de los paquetes de emergencia que los gobiernos estaban facilitando, etcétera. Y lo final que quisiera destacar, y tiene que ver con lo que ha dicho Ana María también, es que creo que nosotros que trabajamos en la apatridia nos estamos organizando cada vez mejor y nos estamos organizando de una manera que creo que está intentando genuinamente tratar con la cuestión de que la apatridia era algo a lo que se le tenía temor y había estos desequilibrios de poder y muchos otros problemas dentro de la apatridia, y es algo que tenemos que abordar, y cada vez lo sabe, que personas como Ana María tienen que estar en el centro de la conversación, y yo y personas como Sam tenemos que rendir cuentas hacia las personas apátridas. Y creo que esto poco a poco está cambiando. No está pasando a lo mejor de la manera más rápida, pero sí que está pasando poco a poco, y cada vez sí que hay más rendición de cuentas en este aspecto. Y Sam, por favor, eres el último orador del panel. Muy bien, muchas gracias. Quisiera sumarme a todo lo que se ha dicho con anterioridad. El hecho de que hay una sociedad civil mucho más fuerte, más compromiso, más participación en la apatridia, y que en los últimos años hemos visto protestas y manifestaciones pues defendiendo a los grupos más marginados y hablando sobre los desequilibrios de poder y las desigualdades, y que cada vez hay más gente defendiendo sus derechos. Es algo muy positivo y creo que esto viene de la mano con lo que intentamos hacer, dar plataforma a las personas apátridas, y a veces nosotros retirarnos un poco y darles el testigo y escuchar a las personas que viven la vida de una apátrida o una apátrida. Y es muy importante que cada vez tengan más espacio y más voz, y que creo que esto es algo que es un desarrollo muy importante, que cada vez estas personas tengan más voz en la situación. Muy bien, Segma va a contarles algo sobre una publicación, pero antes de esto
quisiera mencionar algo que se hace eco de las expectativas que se tienen no solo sobre las iglesias, sino las comunidades religiosas. Y creo que esta es la plataforma quizá para cooperación interreligiosa de verdad. Y veo que el Papa, en su mensaje para el mundo sobre migrantes y refugiados, dijo: nosotros estamos en el mismo barco y tenemos que trabajar juntos y juntas. Entonces, creo que miles de personas apátridas tienen expectativas de que las personas que hacen estas declaraciones tan grandilocuentes y maravillosas también las encarnen y las personifiquen en acciones concretas. Y creo que esa es una de las avenidas principales para que haya una cooperación interreligiosa. Y una de las publicaciones en las que pude contribuir, que se basaba en el título de la campaña de I Belong de el ACNUR, se lo dejaré a Sekma para que hable un poco de esta cuestión, de este volumen y que hable del volumen 2 de este I Belong, yo pertenezco. Muchas gracias a todos y todas ustedes, oradores, oradora. Les agradezco mucho que se tomaran el tiempo de sumarse a esta conversación tan importante y quisiéramos reconocer su presencia y, desde luego, sus contribuciones. Y, como he mencionado, tuvimos una primera publicación hace unos años en donde diferentes teólogos reflexionaban sobre dimensiones de la apatría, sobre la discriminación y otros aspectos. Y ahora hemos preparado un segundo volumen y el segundo volumen se centrará en diferentes aspectos, una vez más, de la apatría y también reflexiones teológicas. Dos de las contribuciones son de reverendo doctor Conrad Reiser, por ejemplo, y también doctora Elizabeth Joy, que son personas que han estado escuchando el seminario de hoy, de hecho. Y bueno, la lista de contribuyentes a este de autores la ven aquí. El libro estará lanzado hoy y en el chat voy a compartir este enlace para que lo pueda leer. Y este segundo volumen se llama I Belong, yo pertenezco, y presenta nuevas perspectivas, incluyendo las voces y las reflexiones indígenas a la patria. Encontrarán textos que son importantes para la reflexión sobre comunidades de todo el mundo. Este libro se puede descargar desde nuestra web en PDF y también está disponible en nuestra editorial CMI Publicaciones. Y bueno, muchísimas gracias a todo el panel por estar aquí. Les agradecemos que hayan estado presentes en esta conversación y esperemos encontrarnos muy pronto en otro seminario web relacionado específicamente con cuestiones de apatría. Muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia.